Entre tantas injusticias contra nuestro pueblo que se encadenaron en el estallido social del 18 de octubre, se hallaba la corrupción. La ciudadanía semana a semana recibía la noticia de que altos oficiales del ejército mantenían un desfalco millonario. Otro tanto ocurría en el alto mando de carabineros. La jerarquía de las iglesias católica y protestante eran descubiertas en prácticas de abierta transgresión valórica contra sus propios fieles. Los grandes empresarios, tantas veces adulados por los medios de comunicación, semanalmente eran descubiertos en fechorías. Se coludían en los fármacos, en la carne de mayor consumo, en los precios de los papeles higiénicos, en el de los alimentos, y observábamos cómo jueces, políticos, ministros aparecían en algún acto de corrupción. En realidad, no había institución de lo que suele llamarse república que no estuviera, al menos, salpicada por esta pandemia de la corrupción. Esta semana, la presidenta del controvertido Tribunal Constitucional, el mismo que ha denegado y negado sostenidamente derechos a las personas, convirtiéndose en un cuarto poder, como le llaman, ha denunciado de boca de su presidenta, María Luisa Brand, que antes de su asunción existieron dilaciones injustificadas en el conocimiento de procesos que estuvieron al límite de la corrupción, en clara alusión al anterior presidente vinculado a la UDI, Iván Aróstica. ¿Qué es lo grave? Primero, la denuncia de corrupción de un organismo que está llamado a validar e interpretar que las normas se ajusten al Estado de Derecho, al menos en el papel, pues sabemos que este tribunal consolidado bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar no es más que una instancia cuoteada políticamente por el poder político para garantizar el orden dominante. El Tribunal Constitucional, podríamos decir, es el departamento jurídico o la fiscalía del Partido del Orden. Lo grave de la denuncia es que estas prácticas habrían afectado casos vinculados a derechos humanos, lo que convierte esta situación en uno de los casos más graves de los últimos días y que seguramente el Partido del Orden, que lo consolidó, hará todo lo posible junto a los medios de comunicación obsecuentes para que esto pase inadvertido, como tantas otras prácticas de este poder decadente. Es la corrupción la que destruye las sociedades. Los corruptos gozan de impunidad y Chile lo sabe porque lo ha visto desde hace muchos años, desde el golpe militar, cuando por la vía más violenta de la que tengamos memoria se bombardeó la moneda con el presidente constitucionalmente electo dentro de ella. Ese acto, casi único en el mundo, fue el que abrió la impunidad para que de ahí en adelante la práctica de violar sistemáticamente derechos se hiciera en nuestro país una costumbre. Sin embargo, se esperaba que después de 1990, con la llamada normalidad, con el retorno a la democracia, esto cambiara, aunque no drásticamente, al menos gradualmente. Ocurrió lo contrario. En estos 30 años, como rezaba el grito de multitudes después del estallido, se fue consolidando un Estado con sus instituciones cada vez más decadentes. Quizás el personaje que pasará a la historia como el mayor responsable de estos 30 años sea Ricardo Lagos. Fue él quien profundizó la política de convertir en bienes de consumo los derechos de las personas. Sus grandes obras son actualmente reconocidas de manera permanente por la prensa mercurial, la SOFOFA, la CPC y cuánta institución de los sectores dominantes privados existen. Universidades privadas y académicos de baja monta no se cansan de rendirle estímulo en llenarlo de halagos. Claro, los bancos le agradecen el CAE, las carreteras privadas y autopistas no dejan de olvidar su figura. Las Fuerzas Armadas lo extrañan más que a Pinochet, pues fue él quien les garantizó que el término de las rencillas contra las Fuerzas Armadas acabarían con su mandato, al punto que el comandante en jefe del ejército de la época, Juan Emilio Cheire, involucrado en violaciones a los derechos humanos, contó siempre con su total apoyo, saliendo incluso absuelto en un caso gravísimo, como fue la muerte de decenas de conscriptos en la cordillera de la ciudad de Los Ángeles, que a cualquier ciudadano normal le hubiese costado el cargo. Sin embargo, bajo Ricardo Lagos tuvo sus privilegios. Hoy
El Partido del Orden, Lagos y algunos jóvenes parlamentarios hacen llamados a disciplinarse con la autoridad. No extraña, o al menos no debiera extrañarnos. Quieren que retornemos a la normalidad. ¿Cuál normalidad? La del abuso, la de la corrupción, la de la impunidad. Ricardo Lagos, el gobierno y algún despistado diputado nos quieren convencer de que hay que retornar rápidamente, incluso con pandemia, a trabajar, porque el gran comercio lo exige. Debemos retornar a trabajar, pues la economía lo exige. La vida sí, pero primero trabajemos. Y las AFP, y las ISAPRES, y la educación de mercado, y el código de aguas, y las concesiones mineras, que seguirán como siempre. ¿Esa es la normalidad a la que desean que volvamos? Pues bien, hay que comunicarles que todos queremos volver a la normalidad, especialmente los más desamparados, los más pobres, que hacinados en sus hogares ya no soportan, se asfixian. Queremos la normalidad, pues queremos estrechar nuestras manos, abrazarnos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, hermanos, compañeros. Eso queremos, porque somos humanos y extrañamos a los nuestros. La tecnología, que ha sido la herramienta más usada en estos días, no reemplaza el afecto de la caricia, de las miradas, de las palabras espontáneas. Eso extrañamos y por eso queremos regresar cuanto antes a la normalidad. Y por eso debemos cuidarnos, porque este gobierno no lo hará. Pero no es la misma normalidad de Lagos, del gobierno y de algún diputado al que queremos volver. Queremos volver a la normalidad para acabar con las AFP a la brevedad. Y vamos a acabar con ellas. Vamos a volver a la normalidad porque queremos recuperar la salud como un derecho fundamental que hoy más que nunca ha quedado en evidencia que debe ser pública y al servicio de todos. Volveremos a la normalidad para acabar con las ISAPRES, para restablecer la educación pública con participación de toda la comunidad educativa, para sacarla de la lógica del mercado y restablecer la educación que pone el acento en valores históricos como la solidaridad, la amistad, el compañerismo, y desterrar para siempre el exitismo y la competencia que nos legaron quienes han gobernado en estos últimos 40 y tantos años. A ellos es el llamado, porque mientras más nos cuidemos, más pronto volveremos a la normalidad, más pronto volveremos a retomar lo que demandamos con tanta fuerza el 18 de octubre. La restitución de todos nuestros derechos sociales, acabar con esta constitución espuria y prepararnos para dar paso a una nueva sociedad, más justa, más humana y más libre de los fanatismos económicos y políticos con los que hemos debido convivir, dominados en estos últimos 47 años. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Debate Social aquí en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial. Mi nombre es Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Esperamos que todos nuestros auditores estén enfrentando esta pandemia de la mejor manera. Sabemos que es muy complejo, muy difícil. Esperamos que todos se cuiden, que nos cuidemos mucho. Difícilmente el Estado nos va a cuidar cuando nos ha desprotegido absolutamente de derechos, y por lo tanto es muy importante que todos nos cuidemos. Así que un gran saludo a todos nuestros auditores. Estamos nuevamente un día viernes conversando aquí en el 102.5 de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a nuestra querida amiga Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos los auditores, a todas las auditoras, Claudia, que ya mismo va a estar con nosotros. Saludarnos, que sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social junto al compañero Mesina. Bueno, a pesar de todo, aquí estamos haciendo un poquito de teletrabajo que nos pilla, pero bien, desde el mundo del retail al que yo represento, gran porcentaje de mujeres, le estamos poniendo el hombro para sacar Chile adelante, para abastecer, algunos desde el gremio de la salud, otros de los bancarios, nosotros desde el comercio, pero así. Seguimos en la lucha y preparándonos para lo que se viene después de que pase esta pandemia. Sí, pues bueno, eso esperamos todos, que todos estén, todos y todas, cuidando lo mejor posible.
Y mientras tanto estamos confinados en nuestros hogares, se suceden una cantidad impresionante de cosas en el acontecer político. Cada vez no dejan de sorprendernos determinadas denuncias que se hacen. La reciente denuncia de la presidenta del Tribunal Constitucional, que ha señalado encontrarse antes de su mandato con determinadas dilaciones injustificadas en el conocimiento de los procesos judiciales, y que estuvo al límite, como bien dijo ella, al límite de llegar a la corrupción. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, institución absolutamente cuestionada en nuestra sociedad, que no ha sido una institución común y corriente, ha sido una institución que ha definido y ha determinado, condicionado la vida de todos nosotros en materia de sanidad. Recordemos en materia del aborto, que ahora vamos a tener una gran representante hablando aquí. En todos los temas valóricos, el Tribunal Constitucional se ha involucrado. Se involucró recientemente al denegar de manera unánime la posibilidad que nuestra profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta y la enfermera Beatriz de Punta Arenas pudieran retirar sus ahorros previsionales. Es decir, el Tribunal Constitucional no es un ente común y corriente, y sin embargo hoy día estamos siendo sorprendidos. Bueno, así también con el tema de los fondos pensionales. Queremos dar la bienvenida a Claudia Vides, socióloga, feminista, fundadora de la Fundación Miles, activista emblemática en la aprobación de la ley de aborto 3 causales. Ha dirigido importantes instituciones como el Programa de Género y Equidad de Flaxo. También dirigió el Centro de Estudios de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Fue directora de gestión de proyectos de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central, entre otros tantos cargos de responsabilidad. Hoy trabaja como consultor independiente, pero además también ha sido una gran, ¿cómo poderlo decir? Una gran colaboradora, cofundadora también de lo que es el Movimiento Unidad Social que ha librado una batalla importante y esperamos que la siga librando. Bueno, bienvenida Miriam. Claudia, entremos en materia inmediatamente. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Luis. Feliz de estar nuevamente con ustedes acá conversando sobre la coyuntura y lo que está pasando en nuestro país. Bueno, queremos entrar en materia al tiro, ¿no es cierto, Miriam? Pero por supuesto, así. Y decirle que igual que toda nuestra audiencia, seguimos cuidándonos para volver luego a la lucha por los cambios que se iniciaron en esta gran movilización que partió en octubre. Llevamos más de un mes sumergidos en esta crisis sanitaria, y mientras estamos en nuestras casas o trabajando con muchas restricciones y precauciones, vemos cómo van aprobando legislaciones mediante dictámenes que perjudican a la fuerza laboral, al mundo del trabajo, o anuncios contradictorios y algunos directamente falsos, como los dichos del ministro Mañalich sobre la donación del gobierno chino de los respiradores, los 500 respiradores. Bueno, y de todo eso queremos hablar contigo, pues, Claudia. Usted tiene una gran experiencia en dirección de programas de estudios de opinión pública, como en otras áreas que se han visto afectadas directamente por el manejo de las crisis. Quisiéramos que partamos conversando sobre el manejo comunicacional de la pandemia. Esta semana ha hecho noticia la polémica del ministro Mañalich en la prensa y el supuesto llamado de atención desde la presidencia de la República de Sebastián Piñera, pero más allá de lo anecdótico, existe un manejo global de la información y del manejo del estado de emergencia en general que cumple con un objetivo sanitario, pero además político. ¿Cómo crees que se han desenvuelto el gobierno en este escenario? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que, creo que en el marco de lo que ha sido el proceso de estallido social o rebelión, como han hablado otros también autores y personas que están pensando el tema, me parece que claro, la pandemia llega en el marco de una situación bien compleja, porque ya había una deslegitimidad del gobierno, producto del estallido social, y también de las instituciones, ¿no? No solamente el gobierno por ser un gobierno de derecha, sino que venimos arrastrando hace mucho tiempo, hace muchos años, un problema con la legitimidad de instituciones del Estado, un problema con la legitimidad de los partidos políticos, un problema de legitimidad con las instituciones generales, digamos, ¿no? Y eso yo creo que de eso no se escapó, además, el gobierno de Piñera, sobre todo porque tiene que ver con la forma en que se han comportado con el manejo de los derechos humanos en nuestro país. Tuvimos demasiado
3 o 4 informes que lo que hacen es justamente poner de relieve, ¿no?, que se violan los derechos humanos de las personas, hombres, mujeres, niños, inclusive en Chile. Entonces, en ese marco viene la pandemia, y la primera impresión que uno tiene es que han sido mal comunicadas las decisiones que han tomado. Lo quiero poner así. Otra cosa es cuando vayamos viendo las decisiones que se han tomado y la crítica a ellas. Hay un problema serio en la comunicación, ¿no? Yo creo que hay dentro del Ministerio de Salud, se nota cuando habla el ministro o habla la subsecretaria o el subsecretario, que hay muchas veces contradicciones en cómo informan, no explican bien cuáles son los criterios, por ejemplo, para las cuarentenas, ¿no? Para las cuarentenas parciales, porque detrás de eso hay una explicación epidemiológica, por lo que uno ha ido buscando y ha ido encontrando, ¿no? Eso por un lado. Hay un tema importante de información y de cómo se expresa esa información. No se entiende, por ejemplo, el nivel de gasto para la campaña de prevención del COVID-19 con 400 millones. La verdad es que uno que ha trabajado en ONG o ha trabajado en otras reparticiones institucionales sabe que muchas veces, y ustedes como coordinadora también lo saben, que hacer campaña, entregar información a la gente se puede ocupar perfectamente menos dinero en el marco sobre todo de las restricciones que tenemos económicas hoy día. Y en tercer lugar, yo diría que hay un problema especial de este gobierno, que esta constitución de esta mesa social que armaron, y entonces de llevar a científicos, a especialistas en el tema, que me parece muy bien, sobre todo en este contexto. Sin embargo, dejan fuera a los trabajadores de la salud, dejan fuera a los sindicatos que trabajan en los hospitales, en la atención primaria, que, bueno, además pertenecen a unidad social, la mayoría de ellos, y solamente se concentran en el colegio médico. Y eso yo creo que, sin desmerecer el trabajo del colegio médico, por supuesto, pero me parece que nuevamente hay una forma de reaccionar que no involucra a todos los actores que nos están cuidando en las instituciones de salud. Y eso Claudia, obviamente... ¿no será que responde eso a la lógica más bien gerencial de estos ministros que a la Totalmente. lógica política? Aquí se refleja claramente que ellos están acostumbrados a mandar, a no socializar, a no democratizar. ¿Crees que hay mucho de eso? Creo que sí, está el patrón de fondo, o sea, Claro, el claramente patrón de fondo, el exactamente. patrón de fondo que da la orden, entonces busca a sus pares para que lo apoyen, pero que tampoco tomen decisiones, porque las decisiones finalmente las toma el gobierno. Es cierto que en un gobierno, obviamente, las decisiones las va a tomar quien toma tiene la última palabra, ¿no? Pero acá el problema que vimos en la mesa social es que hubo contradicciones con los epidemiólogos que estuvieron al principio, y que finalmente habían estudios distintos. Eso por un lado. Después, las medidas. Vemos a una presidenta del Colegio Médico que pide con mucha fuerza que todo esto, entre paréntesis, nuestro apoyo, nuestra solidaridad social, sí. claro, por los dichos, porque recibió amenazas de muerte y amenazas de violencia sexual, y eso habla nuevamente del machismo y además de cómo los sectores más conservadores de este país siguen amenazando a los que tienen algún rol de dirigencia. Entonces, para volver un poco, entonces tenemos al colegio médico por un lado, no ponen al resto de los sindicatos de trabajadores, de las organizaciones de trabajadores, Confusam, FENAC, FEMPRU, no sé, el colegio matronas, colegio enfermera, y podemos seguir con un montón de colegios profesionales. Y eso habla yo creo, a mi juicio, primero, del pánico en la participación que tienen ellos. Segundo, de una especie de autoritarismo respecto a cómo vamos a enfrentar una pandemia que en el mundo no sabemos mucho cómo enfrentarla, más bien han sido ensayo y error, ¿no? Y tenemos algunos datos de algunos países donde sí ha habido cierto éxito, lo quiero poner entre comillas porque en todos los países han habido fallecidos y fallecidas. Entonces, hay mucho ensayo y error, pero justamente porque hay mucho ensayo y error, es necesario tener y conformar una mesa social con los actores involucrados. Pero además, los actores involucrados del mundo de la producción, ¿no? Porque como bien decía bien al principio, claro, son los trabajadores y las trabajadoras las que siguen trabajando, digamos,
son muy pocos los que han podido entrar en la cuarentena, son muy poquitos, es una cantidad muy mínima que se ha podido quedar en la casa y el resto ha tenido que ir a trabajar y, bueno, por supuesto, en trabajos que son súper esenciales para nosotros como la alimentación, la farmacia, los servicios, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido un mal manejo y además, bueno, ya entrar en el detalle de que, mira, y da mucha rabia, porque además esta pandemia tenemos sustos, ¿no? Tenemos susto, pasó un gato, maravilloso. Sí, tenemos mucho sí. susto, tenemos miedo frente a lo desconocido, obviamente, y, y entonces cuando juegan con la información de los ventiladores, por ejemplo, a mí me parece que hay Sí. una irresponsabilidad por parte del gobierno que es brutal, ¿no? Porque uno quiere un Estado que nos proteja, un Estado que nos dé garantías de derechos, y con este tipo de informaciones a media y dimes y diretes por parte del embajador chino, las respuestas del ministro, ahora la parada de carro, digamos, que le hizo el presidente al ministro, me parece que es una falta de respeto, porque además juegan con nuestra vida, ¿no? Y eso es... ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees, Claudia? Porque efectivamente solamente trascendidos de que Piñera habría de alguna forma increpado al ministro de Salud por todo este conflicto artificial que ha armado con los alcaldes, y además que hay que decirlo, los alcaldes que están cruzados con el ministro son alcaldes de gobierno, Codina de Renovación Nacional, el alcalde de la Florida, que ha sido muy activo, el mismo alcalde de la UDI de allá de Estación Central, todos los alcaldes Rodrigo Delgado, reclamando, sí. sí, Delgado. Bueno, ¿y tú crees que ha mejorado la valoración, las encuestas? Bueno, todos sabemos que manipulan, que están intentando hacernos creer que el gobierno gana terreno, que está siendo más eficiente, pero sin embargo por debajo, en las redes sociales, la gente está mucho más, yo diría, más irritada porque siente efectivamente un gobierno que miente descaradamente y no hay soluciones concretas a los problemas, yo diría, económicos de la gente. Ahí yo creo que hay dos cosas. Uno, o sea, efectivamente la guerra que tienen con los alcaldes y las alcaldesas es impresionante. Y Nunca, claro. tiene que ver con una atención permanente respecto a las medidas que van tomando, cómo se enteran los alcaldes de las medidas que se toman en sus territorios. Y por otro lado, con la falta de entrega de información hacia los alcaldes. Obviamente, sabemos que hoy día podemos entender que cómo han ido aplicando la cuarentena tiene que ver con criterios de propagación por kilómetro cuadrado, tiene que ver con la Sí. infraestructura hospitalaria, tiene que ver con determinantes sociales de salud, que a mí me parecen bien, digamos, ¿no? Pero nunca los explicaron. Nunca nos explicaron por qué, por ejemplo, Ñuñoa está partido en dos, o por qué Puente Alto está partido en dos, o por qué va una parte de Independencia. ¿Cuál es la explicación? Y seguramente, Sí. ¿sabes qué? Yo creo que de repente nos ven como personas analfabetas. Cree que no somos capaces de entender cuáles son las medidas que tienen una base científica, técnica, y tenemos suficiente capacidad para entenderlo. Lo que pasa es que queremos comprender por qué se toman esas medidas. Entonces, los alcaldes están, y son alcaldes de su propio pacto político, que se han agarrado fuertísimo, ¿no? Porque ellos se van a ver enfrentados a dos temas. Primero, a la falta de infraestructura hospitalaria, que claramente hay en casi todas las comunas del país, salvo en las comunas más ricas, por supuesto. Segundo, al problema económico que están enfrentando las familias, porque efectivamente sabemos que la cesantía ha subido, estamos esperando que nos den los datos, pero yo calculo que ya tienen que estar en los 2 dígitos, obviamente. Y por otro lado, en todo lo que tenemos con el trabajo informal, ¿no? El trabajo informal es una cuestión que la tenemos hace muchos años, y ahí, bueno, viene el dato de las mujeres obviamente Sí. siguen siendo las más marginadas en esto. Entonces también tienen que tomar decisiones los alcaldes respecto a cómo van a enfrentar el tema económico. Y las decisiones en el tema económico, no solamente de salud, las ha tomado solamente el ministro de Hacienda con sus asesores. Y que ahí, bueno, podemos hablar después de todas esas decisiones, esos créditos que supuestamente van a estar al 0% de interés, pero son pagados como a 30 años, o del bono de 50.000 pesos que tampoco alcanza alcanza para muy poco en la familia, o de cuestiones tan básicas como, si yo tengo la información por ejemplo, de los jubilados que tengo en mi comuna, y tengo mi Claro. comuna en cuarentena,
puedo ir a dejarle incluso la plata, ¿no? Hay formas de entregar las cosas. Se puede ir a vacunar a las casas, se pueden entregar alimentos en las casas, se puede ir a ver y a visitar a las personas que están con COVID-19 en sus casas. Hay una serie de materias que los alcaldes y las alcaldesas tienen para hacer en sus territorios, pero Mañalich no los considera, a mi juicio, sus pares, ¿no? En términos Claro, como lo gerencial que estamos hablando. Eso me parece a mí que es un déficit que ha tenido fuerte y que no se ha resuelto. Y no creo que se vaya a resolver tampoco. Y esa llamada de atención que tú me hablabas, Luis, del presidente, bueno, son los dichos, puede ser una estrategia comunicacional también para bajar un poco, qué sé yo, la falta de empatía que tiene Mañalich. Pero hay otra encuesta hoy día que salió, que se hace por paneo, que se llama Tú Influye, donde el porcentaje de rechazo a Piñera sigue por sobre el 60%, y el porcentaje de rechazo a las medidas que ha tomado el gobierno es poco, pero sí rechazan la cantidad, o sea, perdón, sí rechazan a Mañalich como un ministro que tiene que estar dando la cara sobre el tema. Y esas encuestas sabemos que no Sobre son... eso mismo, sobre eso Dale, dale, mismo no. quería hacerte una pregunta, pero la vamos a dejar para la vuelta de un pequeño comercial. Nos vamos a un corte musical con el tema La construcción de Chico Buarque, y a la vuelta Ah, hablamos de ese tema que es tan interesante y que Claudia tocó. Lo que sí. quería hablar es que antes de la crisis sanitaria estábamos en un contexto político-social muy particular. Por primera vez en la historia de Chile, el pueblo, de forma generalizada, salió a protestar contra el sistema extremadamente abusador del sistema neoliberal impuesto en este país. Y en ese marco, quería saber cuánto le ha servido al gobierno esta pandemia. ¿Me escuchan, no? Sí, sí te escucho. Sí, mira, yo creo que, bueno, tiene la posibilidad, obviamente, de tomar buenas decisiones para cuidarnos, ¿no? Tienen esa posibilidad, la posibilidad está. Pero yo creo que hay un tema que vamos a tener que considerar, que efectivamente los datos que se tiraron al principio, pero también yo a esta altura puedo pensar que puede ser una estrategia, cuando decía que vamos a tener alrededor de 40.000 personas contagiadas en estas fechas, ¿no? Que estas fechas son como las cruciales. sí. No sabemos ese número porque los testeos también han sido muy pocos, y yo creo que eso ha sido una deficiencia por parte del Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que están jugando con la estrategia comunicacional para, si son los salvadores, ¿no? O las salvadoras, ¿no? Los salvadores de la epidemia en Chile, obviamente eso lo van a ocupar a su favor. Pero yo creo que, mira, hay una cuestión que es bien sociológica, cultural, política, que tiene que ver con que nosotros estamos en el contexto de un estallido social. No hemos salido del estallido social, ¿no? Yo creo que el estallido social lo que pasa es que hoy día no tenemos las manifestaciones en las calles como las teníamos hace un mes atrás. Pero cuando uno revisa las redes, cuando uno ve los conversatorios que hay, cuando uno ve el trabajo que se está haciendo a nivel territorial, que hoy día es todo online, qué sé yo, pero cuando uno ve las redes que se mueven para juntar dineros, para ayudar a las personas que necesitan más, proteger más a las personas más viejas y viejos, qué sé yo, entonces me parece a mí que ahí creo que es importante decir que nosotros no hemos salido del estallido social. Es decir, el conflicto y los conflictos que produjeron el malestar, ¿no? En Chile con el sistema neoliberal y que produjeron la injusticia social, que produjeron las más de 50 demandas que tenemos en Chile, que son desde el NOMA FP, eso no se ha acabado. Por lo tanto, la conciencia social, la conciencia individual no se pierde porque estemos paralizados en una pandemia. Al contrario, estamos con unos lentes, es como cuando nosotros decimos en género, en mundo feminista, que decimos, cuando nos ponemos los lentes feministas o los lentes de género, lo que hacemos es que miramos con otros ojos la realidad. Y en este caso, el estallido social nos hace mirar con otros ojos esta realidad porque vemos todo el conflicto que hubo con las ISAPRES, por ejemplo, y con las licencias. Vemos a nuestros servicios públicos, no necesariamente las UTI llenas, pero sí los hospitales con serios problemas en la infraestructura, en las mascarillas. Entonces, yo pondría ese énfasis. Sí, bueno, hay mucha información, los médicos dicen que no se está testeando salvo cuando hay síntomas.
habría aparentemente ahí un subconteo de contagiados, es decir, Sí. estamos frente a un gobierno que justamente no se caracteriza por ser un gobierno absolutamente idóneo, especialmente en materia de comunicación, de transparencia de la información, cuestión que ha sido permanentemente exigida por los alcaldes de derecha, y por lo tanto, ¿qué mejor evidencia de eso? Totalmente. Y yo quería llevarte a otro tema que está dentro de todo el contexto de la crisis. El caso de la nueva ministra Carolina Cuevas, quien fuera la ex subsecretaria de la cartera y asumió a propósito de la renuncia de Isabel Pla. Ella tiene un perfil bastante tecnocrático, neoliberal, con más de 20 años de experiencia en cargo ejecutivo en empresas de servicios financieros, bancos, filiales. Es decir, estamos frente a un gobierno que no cambia en lo más absoluto el sello distintivo de lo que han sido los gobiernos del último periodo. Mira, las AFP, que está íntimamente vinculado con esto, las AFP colocan de directores y de altos ejecutivos a ex funcionarios a ex grandes ejecutivos de la banca. Yo los conozco a muchos de ellos, yo trabajo en el sistema financiero. Los gerentes de Capital salen de la banca y se van a las AFP. Pero después, ¿dónde se van? Al gobierno. Claro. El ministro de Claro. Energía era de AFP Capital, de la famosa fiesta bacanal. Es decir, un maridaje, no podríamos decir, ya ni siquiera es maridaje, porque esto abierta descaradamente. Pero este contubernio de lo privado con lo público es lo que tiene hundido fundamentalmente a nuestro país. Y yo te pregunto, como por tu experiencia en el tema de esta lucha que diste durante largos años por el aborto, 3 causales, ¿cuál es la perspectiva para la mujer en términos de sus derechos? Porque con un ministro de la Salud que permanentemente agrede a la persona humana, lo que está pasando con Isquia Sichel en el colegio médico es una muestra clara que el régimen político, no solamente el gobierno, sino que las instituciones atentan contra la mujer. ¿Cómo ves la perspectiva a propósito de Carolina Cuevas asumiendo en esta cartera? Mira, bueno, lo primero, tengo entendido que ni siquiera ha asumido oficialmente, ¿no? Parece que hay un tema ahí que no se ha resuelto en términos de la firma, etcétera. Pero más allá de eso, a mí me parece primero que hay una ausencia muy fuerte por parte del Ministerio de Equidad de Género, del Ministerio de las Mujeres respecto a la pandemia. Eso es lo primero que se ve en términos de información, de campaña, etcétera. A mí, yo no tengo ninguna esperanza que el tipo de perfil de personas que nombren en cargos de toma de decisión vaya a cambiar, Luis, Miriam, no tengo ninguna esperanza. O sea, ellos son los que, no quiero decir los dueños del país, porque los dueños del país son las 7 familias, pero son los que administran todo a las 7 familias, ¿no? Y en ese sentido me parece que pedir otro perfil, así, imagínate lo que pasó con la Seremia de Salud, ¿no? De la región metropolitana, que de la Ollarse pasan a una persona que es, primero que no tiene ninguna, si no me equivoco, no tiene ninguna experiencia en el servicio público, y estamos en la pandemia que estamos y en la región metropolitana, ¿me entiendes? O sea, que es la ciudad más grande del país. Claro. Entonces yo no tengo mucha esperanza en el tipo de perfil, y por lo tanto, como no, el perfil no va a cambiar, yo creo que va a primar siempre el tema económico versus el tema de salud. Y esto no quiere decir que nosotros, a este mundo que hablamos, que las personas que somos de izquierda, qué sé yo, que no nos preocupa lo económico, no, sí nos preocupa lo económico. El punto que ellos ponen mayor énfasis en eso, pero en un modelo que es extractivista, que es un modelo que nos niega los derechos, es un modelo que piensa más el Estado no nos garantiza, es un Estado subsidiario. Y partiendo de ahí, hemos visto, por ejemplo, y ya está ahí, no ni siquiera que se hicieron estudios, hemos visto que han subido en casi un 19 a un 20% las denuncias de violencia intrafamiliar en cuarentena. Ahora estaba escuchando, la sesión del Senado de la Comisión de Género, y en la Araucanía ha subido un 43% las denuncias. Entonces, me parece que estamos frente no solamente a una pandemia por un virus específico, coronavirus, COVID, sino que volvemos a estar enfrente a las pandemias que tienen que ver en este caso con la violencia de todo tipo contra las mujeres, ¿no?
Sí. Violencia económica, ¿cuántas mujeres estarán recibiendo 2 o 3 lucas para hacer almuerzo? 5 lucas con suerte. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Ya vimos como un reo, en el marco de sacar a los reos para que no estén todos juntos, y también lo entendemos, lo mandan a la casa y lo primero que hace es violar a su pareja en la casa, ¿no? Y eso yo no veo a un ministerio con fuerza, ¿no? Entiendo que hay 2 iniciativas, una iniciativa en el Senado de poner un monitoreo teletemático para los agresores, también iniciativas que tienen que ver con que las mujeres puedan salir en toque de queda, no, bueno, las vayan a detener, pueden salir de su casa, pueden ser acogidas, y que ojalá que sean acogidas con todos sus hijos, independiente de la edad de los hijos, ¿no? Un hijo de 25 años que vive con su mamá y con su papá, también se tiene que ir con su mamá si el padre es el agresor. Entonces yo creo que en esta pandemia nos han aparecido nuevamente todas estas demandas que estábamos diciendo delante, Luis Miguel. Es decir, Sí, todo lo sí. que Unidad Social fue capaz de diagnosticar, ¿no?, en las demandas, están en esta pandemia. Nosotros queremos que nos pasen nuestro plata en la AFP, nos dijeron que no, ¿no? Por ejemplo, y vuelve a aparecer eso. En las ISAPRE, lo mismo. En los tipos, el trabajo formal, informal, lo mismo. La violencia entre mujeres. Se están tomando decisiones del tema de medio ambiente. Se tomó la decisión en Dominga, los cores de Coquimbo ya dijeron que estaban de acuerdo con el proyecto de Dominga. Entonces, hay una especie de sensación que están haciendo leyes, pero con fuego, ¿no? Con fuego, dejándolas marcadas en este momento como si la sociedad civil, la ciudadanía no estuviera presente. Y la ciudadanía sí está presente, sí sigue en estallido social, ¿no? Sí sigue de distinta manera. Claudia, en este mismo contexto y en este tipo de que nos damos cuenta que el país está acostumbrado a vivir con las pandemias, tú mencionaste, por ejemplo, el caso de las AFP, es una pandemia que casi 40 años tiene condenados a nuestros abuelos, abuelas, y me hizo reflexionar respecto de que me gustaría preguntarte qué piensas del convenio que se anuncia entre la ANI y el CENAMI, con el objeto de manejar la información de los niños de este organismo, criminalizándolos por el solo hecho de haber pasado por esa institución. ¿Es la ANI en realidad una organización que debería estar encargada de recolectar información para la realización de políticas públicas frente a la niñez? Y vemos nuevamente cómo el gobierno hace abuso de esta pandemia para sacar este tipo de regulaciones. Mira, ¿qué quieres que te diga? Lo encuentro terrible, lo encuentro asqueroso. Y quiero decir esa palabra porque a mí, primero, este era el gobierno de los niños primero, ¿se acuerdan de ese eslogan? Sí. Y después que iba a haber una reforma muy grande al Sename. Mira, el Sename... Los niños, las mujeres, sí. Los niños, las mujeres, etc. El Sename yo creo que es la peor expresión del maltrato institucional hacia nuestros pequeños y pequeñitas ciudadanas y jóvenes ciudadanos, ¿no? Y digo expresión porque es parte del Estado, porque es una institución que está al alero del Estado, y no se han tomado todas las medidas que se necesitan, y los informes ya se hicieron, y las recomendaciones se han hecho. Esto de pasar a la ANI los datos, a mí me parece que es una persecución terrible contra nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, pero además no solamente que parece como algo, como un acto muy violento, sino que también está, yo diría que, mira, no está considerando ninguno de los tratados internacionales, y menos la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Porque hay las políticas públicas que se arman en torno a la infancia y a la juventud, obviamente se enmarcan dentro de tratados internacionales. Por lo tanto, esto perfectamente, si no se deroga, ahora ya, entiendo que la Defensoría de la Niñez ya presentó un recurso, obviamente podemos ir a las Cortes Internacionales, porque es de perogrullo que no se puede hacer. Son cabros y cabras que están totalmente, siempre han pasado mal, la pasan mal en su vida, y además encima van a ser doblemente criminalizados. Entonces me parece, no al lugar, me parece que una forma de persecución como si estuviéramos en una dictadura militar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que los chilenos, las chilenas, hemos durante mucho tiempo reclamado la restitución de derechos fundamentales para los Obvio. niños, para las mujeres, para los viejos, en todos los campos. Tú fuiste testigo directa porque estuviste a cargo de la tabulación de la información de los
cabildos autogestionados, y en todo ello aparecían siempre demandas sociales, pensiones, salud, educación, que son además la reivindicación que la gente común, la gente sencilla tiene. Pero este gobierno no escucha, pero este gobierno, el anterior y el anterior. Y hoy día nos encontramos con que un expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, interviene en la arena política, un hombre que además le pagamos un sueldazo, que es bastante grotesco respecto a lo que reciben exmandatarios en el resto de los países del mundo. En fin, y aquí quiero plantear una reflexión. Nosotros estamos peleando por pensiones y el gobierno, lejos de responder a esta demanda, se cierran con un grupo, con un séquito de la ex nueva mayoría que han mantenido los privilegios de este modelo económico a través del fondo de pensiones. El fondo de pensiones cae, la gente cae en sus pensiones, el monto de sus futuras pensiones también es bastante incierto. Pero creo que tú dijiste algo re importante. Hay organismos internacionales, Chile tiene que irse preparando. Estamos viviendo una etapa distinta en el mundo, pero el Estado chileno, que ha sido el Estado abusador, como decía el grito de las mujeres, el Estado violador, el Estado, claro, opresor, yo creo que tenemos que llevarlo a las cortes internacionales de forma tal que estos que han defendido los Lagos, los Frey, Ruiz-Tagle, ya Bachelet incluida, que tengan que sentarse en el banquillo internacional a dar explicaciones por la transgresión sistemática y sostenida de derechos fundamentales a los niños, a las mujeres, a los ancianos de este país. Ya basta. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Movilizaciones pacíficas, en el caso nuestro, plebiscitos. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Pues? ¿Qué más se puede hacer? Un Estado que, como bien decía el canto, un Estado violador, abusador. Tenemos que transitar en esa dirección. ¿Cómo ves tú, que has tenido algún grado de experiencia, Claudia, el abordar esta temática desde perspectivas distintas? Romper el marco de la frontera chilena. Bueno, la pregunta que me haces, Luis, tiene varias posibilidades. Primero, yo creo que siempre es importante considerar que cuando nuestros derechos no son garantizados en Chile y tenemos unas respuestas de la Corte, digamos, que tampoco son positivas, digamos, y que no nos protegen, nosotros perfectamente podemos ir a cortes internacionales. Yo creo que el concierto internacional es importante hoy día, nosotros lo ocupamos en algún momento para el aborto tres causales, y eso influye obviamente en las cosas que se puedan hacer hoy día en Chile. Es súper necesario tener considerado que podemos ir a las cortes internacionales cuando nuestros derechos no son garantizados. Así es, nuestro tiempo se ha terminado. Le agradecemos a la gran Claudia Dines. Ella es socióloga, feminista, pero también es una luchadora y una convencida de que otro Chile es posible. Es posible. Y nos despedimos a todos los auditores, a todos los compañeros, las compañeras que siempre están ahí, al poblador, al hombre sencillo, al trabajador. Los esperamos el próximo viernes. Para un nuevo programa de debate social, y agradeciendo a la Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Nos despedimos con Sacar la Voz de Ana Tillo. Maravilloso. Cuídense. A todos. Nos Cuídense. vemos. Chao.